Hermano, quiero decirle que hay niveles de guerra, hay niveles de liberación, ¿cierto? La Biblia nos enseña cómo no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Principados, potestades, ¿qué más? Huestes de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Muchas de las cosas que acontecen en el segundo cielo se reflejan en la tierra y tiene que ver porque hay una guerra espiritual. Demonios pelean las sillas de gobierno, porque desde ahí se emiten leyes, desde los lugares de justicia se emiten leyes. Y dice que cuando la nación honra al Señor, es una nación bendecida. Amén. Diga, Señor, que nuestra nación, vamos, diga que nuestra nación honre tu santo nombre. Tuya es, oh Señor, la grandeza. ¿Cuántos dicen amén? Tuyo es el poder, la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor. Tú te exaltas como soberano sobre todo. ¿Cuántos dicen amén? De Él es el señorío, de Él es la grandeza, de Él es la gloria, a Él le pertenece. La palabra del Señor dice en el Salmo 66 versículo 7: con su poder gobierna eternamente, sus ojos vigilan las naciones. Él está viendo lo derecho y lo torcido. Y Dios dice que el impío tensa el arco pero se le regresa, que hace una trampa pero cae en ella. Sus ojos vigilan a las naciones, que no se levanten contra él los rebeldes. Que así sea hoy en Colombia. No más el espíritu de muerte, violencia, rebelión y llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo y ejerciendo la injusticia. Es hora que Colombia en su totalidad vuelva los ojos a Dios. Vámonos a la palabra del Señor, y aquí podemos ver una guerra espiritual a favor de una nación. ¿Qué pasa en una nación? Usted ve que luego pasa de Moisés en su liderazgo a Josué. Josué comanda y Dios le da una instrucción: que nunca se aparte de ti el libro de la ley, medita en él de día y de noche para que tengas éxito. Todo gobernante no puede gobernar sin Dios. Gobernará con su carne, con sus estructuras, y llevará a sufrimiento a la nación. Por eso dice que la nación que honra a Dios es bendecida y el pueblo se goza, pero la que no, el pueblo gime, el pueblo sufre. Mire, por la causa del pecado viene juicio. Es así de sencillo. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión de pecados, perdón. Escuche esto, pero la Biblia nos enseña que las consecuencias del pecado, ¿sabe qué? Se ven las consecuencias del pecado. Por eso cuando vino juicio sobre una nación, generalmente los pecados más comunes fue idolatría, hechicería, sexo desordenado, injusticia social. Siempre que usted vio esos 4 pecados, vino juicio de una sobre la nación. Porque, y más cuando Israel, Dios se reflejó a él, se reveló, le dio las instrucciones, cómo adorarlo, cómo hacer justicia, cómo entrar a su presencia, cómo ser luz en las naciones, cómo enseñar leyes que tienen que ver a nivel social, leyes a nivel sacerdotal, en nuestra relación con Dios. Los llamó para hacer luz a las naciones. Usted ve cómo, a diferencia de Moisés, que Josué fue escudero y siempre estuvo al lado de él, cuando Moisés pecó, ¿cierto? Porque desobedeció al Señor cuando le dijo: háblale a la roca, y la golpeó, no pasas. Y era don Moisés, el amigo de Dios. Pero Dios es amor, y también ¿qué es? Fuego consumidor. ¿Y qué pasa? ¿Sabe que Dios no permite que él pase a la tierra prometida? ¿Y qué sucede? Póngale las manos a Josué y entra Josué. Pero Josué nunca levantó un escudero. Josué no levantó una generación que pudiera invertirse en ella. Josué fue como general para todos, y al final no hubo quien lo siguiera. El juez dice que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Una nación que no tiene una visión, que no tiene un norte, que no depende de Dios, ¿qué le espera? Caos. Entonces esos pecados de idolatría, de hechicería, todo eso vino sobre Israel, y el Señor no se lo rebajó.
Entonces, ¿qué vemos en el libro de los jueces? Primera característica del libro de los jueces. Esta gente que Dios levantó como juez eran llamados directamente por Dios. ¿Quién es el que llama? Dios. ¿Quién es el que pone algún rey, pone y quita reyes? Dios. Segundo, eran investidos de poder. La palabra Mashiach significa ungido. Y tiene que ver con el ungido de Dios en el ámbito religioso, pero también el ungido de Dios como gobernador. Entonces, por ejemplo, David era ungido y era un rey. ¿Amén? Era un rey y era ungido. Tercero, no venían de sangre real. Es decir, que Dios levantó los que Él quiso. Sin embargo, ¿a qué tribu de Israel Dios le dio la promesa de que siempre habría un gobernante, que el cetro de gobierno no se apartaría? ¿Quién? Judá. Perfecto, muy bien, qué linda la iglesia. Cuarto, se convirtieron en libertadores del pueblo para gobernarlo, para administrar justicia, para depender de Dios. Resumo, ellos pecaron, Dios permitía que el enemigo los doblegara, los subyugara, que sufrieran. Y es más, sufrieron hasta que de pronto se levantaban a orar y Dios levantaba un juez. Escuche esto: 7 formas que sucedía durante todo ese proceso. Primero, la primera es pecado o apostasía. ¿Qué es pecar? Errar en el blanco, no cumplir los mandamientos, apartarse de la palabra del Señor, rebelarse contra sus principios. Apostasía, apostatar de la fe, es negarla y volver atrás. Dice la palabra que mejor hubiera sido no conocer a Dios que conocerlo y dejarlo, ¿verdad? ¿Qué sucedía en todo el panorama? Pecado, apostasía. Segundo, opresión y castigo por causa del pecado, porque Dios es justo. Si usted peca, paga. Tercero, arrepentimiento, cuando ellos clamaban. Cuarto, clamor del pueblo. No era solo de una persona, el pueblo. Quinto, Dios respondía en misericordia. Sexto, liberaba al pueblo. Séptimo, descanso, paz. Dice la palabra del Señor: y Dios levantó jueces que los liberaran de mano de los que los despojaban. Hay regímenes que esclavizan al pueblo, buscan destruir la nación. Cuídate de la indiferencia, líbrate de la indiferencia. Dios espera que alguien hable. Dice el Señor: busqué a alguien que hiciese vallado, que sacara la cara por el pueblo, y no lo hallé. En este momento en Colombia nosotros hemos sido hallados y la iglesia está siendo hallada. Nos hemos parado en la brecha para orar y creemos en una respuesta. Entonces en Israel sucedía lo mismo. La gente llegaba a un punto donde Dios le despertaba a los intercesores para que oraran, para que clamaran, para que pidieran la intervención de Dios. Mire, y la palabra me enseña en Jueces capítulo 4 versículo 1, venga conmigo. Después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Jabín, un rey cananeo. Dice que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, que vivía en Haroset Goyim. Los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro, y más adelante dice que durante 20 años los habría oprimido cruelmente. Escuche esto, la palabra opresión, escriba. ¿Qué hace un gobierno que oprime? Lo primero, le sube los impuestos, pone todo caro, le quita las oportunidades, se roba los recursos. ¿Sabe qué? Hace corrupción, levanta ídolos, consulta hechiceros, lleva a la gente a pecar, es inmoral sexual, se rebela contra Dios, promueve la rebelión contra Dios, promueve la rebelión contra el pueblo del Señor. ¿Qué significa la palabra opresión? Viene de la raíz tilbo, que quiere decir apretar, afligir, atribular. Trauo, golpear,
desmenuzar, ser quebrantado por las calamidades. Entonces el enemigo que levanta hace eso, oprime, quita oportunidades, miente, manipula. Todo lo que lo va a juzgar a él lo cambia, pone gente de su mismo sentir para no ser acusado. Se roba las cosas, es duro, no reconoce a Dios, maldice a Dios, maldice a su pueblo. Esa era la situación. Pasó un año, pasó dos, empezaron a sufrir el pueblo de Israel. Empezó a sufrir. Hermano, 20 años. ¿Sabe qué es 20 años? Eso es mucho tiempo. Eso es mucho tiempo. Y mire lo que sucede. De pronto Dios levanta otro juez. 11 jueces, una mujer. ¿Dónde están las mujeres guerreras aquí? El diablo quiso ensañarse contra la mujer. Quiso levantarse para matar, destruirla. ¿Sabe por qué? Fue la que usó para que cayera en la humanidad. Y la mujer empezó a valer menos de lo que valía. Sin embargo, el Dios que creó la mujer y dijo, fue muy buena la creación. Fuimos creadas con un propósito. Fuimos hechas llenas de la presencia del Señor para hacer esa ayuda idónea, para ser esa guerrera, para ser esa intercesora. Tenemos un vientre en lo natural para dar a luz y tenemos un vientre en lo espiritual. ¿Dónde están las intercesoras aquí? Usted y yo tenemos un poder en la oración. El Señor levantó una mujer como Débora. Débora, en medio de un problema nacional, en un periodo donde el tiempo de la mujer, sabe que no era tenida en cuenta, pero el Dios que nos creó con un propósito, en medio de 11 hombres dijo, voy a poner una mujer. La empezó a levantar una mujer, ¿sabe qué? Una mujer que era sabia, una mujer que en su ejercicio era jueza. Para ser jueza y juzgar correctamente, conocía la palabra de Dios, entendía los preceptos de Dios. Era una mujer de oración, era una profeta, sabía oír a Dios, era una adoradora, levantaba las manos y fluía en cántico nuevo. Era una mujer de autoridad. Por eso la gente corría para exponer su caso y ella juzgaba correctamente. Y le quiero decir algo, y fue una mujer con carácter. Dios había levantado en su ejército una comandante que era Barak. ¿Sabe qué significa Barak? Rayo. Y el rayo estaba sentado. Dios le dice, Barak, ve, reúne el ejército en el monte Tabor, porque te voy a dar la victoria. Y el rayo se quedó quieto. Entonces Dios le habla a Débora y Débora le dice, Barak, ya se te dijo que reúnas. Y le dice a las tribus, y sabe que le dice, y vaya al monte Tabor. Cuando Dios dice algo y usted se lo cree, Dios está disponible para manifestar la gloria sobre su vida, para manifestar la gloria sobre su vida. Y habrá testimonio de su obediencia. ¿Sabe que habrá testimonio de su obediencia? Débora significa, ¿sabe qué? Significa abeja. Era una mujer rápida, era una mujer pronta, era una mujer dulce, pero con autoridad. Escuche esto, la Biblia también nos enseña, capítulo 4 de Jueces, versículo 5, ella tenía un tribunal bajo la palmera de Débora, impartía justicia, lo tenía de manera pública. Y escuche, tenía un matrimonio donde su esposo Lápido era un hombre respetado. Eso quiere decir, ¿sabe qué? Que Dios tenía un plan con su esposa, pero ese hombre era su autoridad. Escuche esto. Segundo, era una mujer que usaba la sabiduría para poder ejercer, ¿sabe qué? La justicia. Era jueza para impartir justicia. El problema de la nación antes es que hicieron injusticia, hacían maldad. Por eso vino juicio. Dios tenía que levantar una mujer con un espíritu contrario, con un espíritu determinado a hacer la voluntad del Señor. Ahora escuche lo siguiente: tenía una buena relación con Dios, era una adoradora profética. Nadie puede orar, nadie puede adorar
más allá de lo que usted conozca de Dios. Si usted sabe que el Dios que tenemos es un Dios todopoderoso, pero es guerrero, entonces usted va a la guerra y dice: Señor, tú conmigo. Era una mujer de fe. Para que usted lidere en medio de religiosidad, tiene que saber que es por Dios el que le da la gracia para estar ahí. Era una mujer de gobierno. Estoy hablando de Débora y no de ninguna candidata de aquí, ¿ok? Levanta gobernantes que teman tu nombre, que a la inmoralidad diga que no, que a la rebelión diga que no, que a la injusticia diga que no se asocie con la maldad. Usted ve la diferencia. Escuche esto: Dios escogió a Débora no porque no hubiera hombres, es porque Él quiso glorificarse y decirnos a las mujeres: yo tengo compasión y misericordia de mis hijas. Si yo soy intercesora y oro por mi nación, necesito que Dios me diga cuál es el problema, porque podemos empezar a orar. Hay una oración que se llama la oración tormenta, y oramos, todos oran. Escuche, solo Dios sabe lo que oramos, porque Él a todos nos oye. Pero no tuvimos la fuerza de la unidad. Segundo, oramos lo que se nos ocurrió, ¿sí o no? Para ser una intercesora estratégica necesitamos la dirección del Espíritu Santo, porque si no, disparamos a diferentes lugares en la oración y no disparamos al blanco. ¿Qué hacemos? Vamos a la raíz. Esa es la iniquidad. Entonces, para ser una intercesora efectiva, muéstrame el panorama. Ay, me encanta. No le voy a leer todo el capítulo, voy al punto. ¿Cuál fue el panorama que Dios le mostró a Débora? Señor, tiene que haber una raíz. ¿Por qué empezó el problema? ¿Desde cuándo empezó el problema? ¿Desde cuándo? Ahí hubo una puerta. Entonces, primer pecado: cuando escogieron nuevos dioses, llegó la guerra a las puertas de la ciudad. ¿Ve lo que produce la idolatría? No solamente la idolatría produce ceguera, sordera, dureza de corazón. La apestosa idolatría se come la herencia. Si quiere le busco el versículo ahorita. Cuando escogieron nuevos dioses, llegó la guerra a las puertas de la ciudad, pero no se veía ni un escudo ni una lanza entre 40,000 hombres de Israel. Escuche, la idolatría provoca la guerra, primeramente espiritual, porque se levantan falsos dioses a decir: esta persona es mía, este territorio es mío. Conoce gobernantes que practican la brujería. ¿Qué ha pasado en el país? Aumentó la guerra, aumentó la violencia, aumentó la muerte. Segundo, no se ven las lanzas en los hombres valientes. ¿Sabe lo que sucedió? Bajaron la oración. No había quien intercediera, no hubo defensa. ¿Qué pasa cuando se le abre la puerta, entra el enemigo y usted no se defiende? ¿Qué pasa? Se apropia de cosas. Entonces escuche esto. Segundo, capítulo 5, versículo 6. Los viajeros abandonaron los caminos y se fueron por sendas escabrosas. ¿Sabe qué me enseña? El nivel de violencia, búscalo en Reina Valera. El nivel de violencia era tan alto que había territorios donde nadie podía cruzar. ¿Conoce una situación igual? La puerta de la idolatría y la rebelión contra Dios. Tercero, escuche esto: los guerreros de Israel desaparecieron. No habían lanzas, no habían quien defendiera. Cuarto, un liderazgo sufrido pero atemorizado. ¿Por qué los que conocen la justicia se callan la boca y no denuncian? Eso es injusto. Miedo, me quitan el puesto. Miedo,
Dios bendice al que hace justicia, al que alza la voz por los que no tienen voz. Dios bendice al que dice: no mates en el vientre, no levantes altares, no hagas injusticia, no robes, no secuestres. Escuche esto, literalmente la condición de la nación estaba terrible. Una opresión, una escasez económica. Cuando se abre la puerta para que el enemigo haga, ¿qué hace Satanás? Mata, roba, destruye. Israel estaba en pobreza. Israel tenía crisis económica. Había destrucción en los valores de muchos. Había desánimo, había temores. Ni siquiera se podían mover con libertad en la nación. Y no había nadie. Escuche, dice que los que montaban asnas blancas, es decir, aquellos que saben y tenían puestos de autoridad en gobierno, se corrompieron. Se tiene que restablecer la justicia y la verdad. Entonces, al ver esto, Débora, ¿sabe lo que hace? Versículo 12. Me impacta lo que hace Débora. Versículo 12 dice: despierta, Débora, despierta, despierta, entona una canción hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Tiene que haber una intercesora que diga: espérese, necesito un despertar en el espíritu, esto no está bien, necesito que se ponga derecha la situación, que Dios intervenga. Y mire versículo 9, dice: mi corazón está con los príncipes de Israel, con los voluntarios. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Diga conmigo: Padre Celestial, levantamos oración. Levántame como una madre por mi nación, levántame como un padre por mi nación. ¿Dónde están los guerreros que pueden decir: Señor, necesitamos tu intervención, necesitamos que obres? El Señor de Israel te ordena: ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré a Sísara, es decir, al verdugo, comandante del ejército de Javín. Y mire lo que dice: con sus carros y sus tropas hasta el arroyo de Quizón, y allí lo entregaré en tus manos. Barak dijo: solo iré si tú me acompañas. Estaba quieto. ¿Y sabe lo que dice Débora? Claro que sí, yo voy a ir a la guerra. Está bien, iré contigo, dijo Débora, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya. El Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Era un hombre que sabía la fuerza que tenía, la inteligencia que tenía. Se estaba haciendo de rogar, y hay momentos cruciales para la nación donde Dios no le va a rogar a nadie. Así que dice que Débora va con él. Versículo 11 dice la palabra: ellos entraron en guerra y, escúcheme bien, empezaron a pelear. De pronto Sísara se vino con todos sus carros, el ejército de Israel con todo lo que tenía. Y más adelante dice la palabra que vino ese enfrentamiento, pero el Señor estaba con ellos. El Señor estaba con ellos. Escuche versículo 15: ante el avance de Barak, el Señor desbarató a Sísara a filo de espada con todos sus carros, su ejército, a tal grado que Sísara saltó del carro y huyó. Diga conmigo: Señor, la pelea no es nuestra, la pelea es tuya. Todo lo que es fortaleza para el enemigo, quítaselo, quítale, Señor, lo que les da fuerza. Y dice: Dios mismo los persiguió. ¿Dónde están los que dicen: persigue al enemigo, persigue al enemigo, cansa al enemigo, cánsalo en oración, cánsalo? Mientras tanto, Sísara había huido a pie hasta la tienda de campaña de Jael, esposa de Heber el Kenita, pues habían buenas relaciones entre Javín, rey de Hazor, y el clan de Heber el Kenita. Una mujer cuerda que amaba a Dios, pero un hombre amangualado con los enemigos. Con los enemigos de verdad. Los enemigos. Javín, dígale: Javín. ¿O no pasa eso? Una esposa buscando qué quiere Dios, y el otro amangualado. Pero gloria a Dios por esa esposa sencillita,
intercesora, no era conocida, no tenía una unción grandísima, no, era una mujer temerosa de Dios. Le dice: pase, don Císara, pase. ¿Y sabe algo? Cogió un manto cogió un manto y tapó a don Císara. Tome un mantico y tranquilo, le provoca algo, le llevó leche cortada, venga, un yogurcito, mire, aliméntalo porque ya está listico. ¿Y sabe algo? El Císara se quedó dormido. Ella se fue y agarró una estaca, esas eran doñas estacas, agarró la estaca y vino y para machacarle le atravesó la cabeza. Y Barak empieza y entra y le dice: aquí se escondió, aquí se lo tengo, ya solucionado el problema. La palabra dice que Dios mismo peleaba en favor de su pueblo. Dios mismo peleó derribando a Císara, derribando a Císara. La pelea de Dios es contra su enemigo. Dios escuchó el clamor, porque lo que estaba detrás era un espíritu de rebelión, de destrucción de Baal. Y dice la palabra que este hombre fue atravesado. ¿Y sabe lo que sucede? Vino la victoria por Israel. Esa opresión, esa enfermedad, ese despojo, esa violencia, esa corrupción, Dios literalmente la quitó. Y sabe algo, Débora empezó a adorar. Y dice la palabra del Señor que mientras ellos estaban adorando, el Señor respondió la oración. Mientras ellos estaban adorando, ¿sabe lo que sucedía? Dice la palabra del Señor que los ángeles pelearon en favor del pueblo. De los ángeles pelearon en favor del pueblo. Capítulo 5 versículo 20 dice: desde los cielos las estrellas lucharon, desde sus órbitas contra Císara. Y 21 dice: el torrente de Quizón arrasó los enemigos. Mire, cuando Dios entra a pelear en favor de su pueblo Israel, Él mismo quitó el yugo. Los ángeles en alto rango dicen: ¿dónde está esa intercesora? ¿Dónde está ese intercesor? Ángeles, ejecuten la palabra. Río, crezca y barra toda la podredumbre que tienes que barrer. Ahí donde está, yo quiero decirte en esta mañana: Dios te llama para que levantes oración primero por tu vida. Hay enemigos en tu vida. ¿Por qué entraron la aflicción? ¿Por qué tienes violencia en tu vida? ¿Por qué tienes en tu vida, sabe qué? Asuntos de temores, de amedrentamiento. Dile: hoy declaro un hasta aquí a toda guerra interna. Hoy declaro un hasta aquí a toda guerra interna. Ahí donde está, póngase de pie y diga: Señor, dice la palabra que Dios le dio la victoria a Israel. ¿Y cuántos años estuvieron oprimidos? Dígalo duro: ¿cuántos años estuvieron oprimidos? 20. ¿Sabe cuántos años de paz le dio Dios a Israel? 40. Hoy declaro que será restituido el tiempo y será doblado el tiempo de bendición para tu vida. Todo lo que trajo violencia, todo lo que no te dejó avanzar en los diseños de Dios, diga: hoy declaramos punto final, punto final. Yo quiero que ahora empieces a pensar: ¿qué fue lo que trajo? ¿Desde cuándo vino violencia en tu matrimonio? ¿Desde cuándo vino ruina en tu casa? ¿Desde cuándo te robaron la bendición?
está, diga Padre Celestial, en el nombre de Jesús, todo lo que retuvo las finanzas, todo lo que retuvo la salud, todo lo que me bajó para que yo no hiciera guerra, todo desánimo que me quitó la pasión por orar, la pasión por interceder, la pasión por sacar la espada de la palabra y defenderme. Diga ahora mismo, acuso al enemigo que está dentro de la carpa. Yo no sé cuál sea el enemigo dentro de tu casa. A lo mejor es contienda, a lo mejor es falta de amor, a lo mejor es, ¿sabe qué? Peleas, a lo mejor son enfermedades. Ahí donde está, diga yo expongo el enemigo delante de tu presencia. Diga yo expongo el enemigo delante de tu presencia. Ahí donde está, diga Padre Celestial, ahora mismo declaramos que todo enemigo que entró al interior de la casa, diga, y que a lo mejor está atando a mis hijos, diga, se va la inmoralidad sexual, se va la confusión, se va, Señor, el robo, Señor, se va la droga, se va la rebelión, se va la contienda. Acuso al enemigo delante de ti. Lo que está en mi casa nunca más habrán de matrimonio destruidos. Ahí donde está, empieza a orar. Brochete rebequía, rabacía. Dile, Señor, pisamos, dígale, pisamos la cabeza al enemigo, porque tú dijiste, nos has dado poder, autoridad para pisar serpientes, pisar escorpiones, destruir todo el poder de las tinieblas y nada les puede hacer daño. Ahí donde está, diga Padre Celestial, no ponemos nuestra confianza en nuestra fuerza, sino en el Dios que llamó mi casa, llamó mi familia. Fue la mano de Dios quien le dio la victoria a su pueblo. Diga, no más lo que me roba la paz, no más lo que me roba la unidad. Ahora. Ahí donde está, diga renuncio a las obras del infierno. Señor, identifico la puerta. Perdónanos cuando nuestra mamá o papá nos llevaba a la brujería, cuando como familia hacíamos riegos, cuando como familia hacíamos novenas a las almas del purgatorio que no existen, que son demonios. Diga, hoy cancelo, rompo y destruyo todo derecho legal de idolatría. Ahora diga, arranca los ídolos en mi corazón. Diga, destronamos de la silla de gobierno de mi vida la autosuficiencia. Ahí donde está, diga, hoy declaramos final a la rebelión interna. Se va fuera lo que contamina. Me levanto como madre de mi casa. Me levanto como madre de mi casa. Me levanto, me despierto. Declaro guerra contra todo demonio que tiene atado mis finanzas, que tiene violencia, que tiene corrupción. Fuera. Y suelta todo botín, suelta lo que tienes atado. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, diga Padre Celestial, presentamos la nación. Perdona, Señor, a Colombia por los ídolos que se levantaron. Señor, me temo que volverán a reconsagrar la nación a falsos dioses. Señor, por favor, no lo permitas. Estamos cansados de eso. Todo demonio, todo falso Dios que levantaron a través de los dioses ancestrales, desde los lugares de gobierno, lo que hicieron en el Cauca, en Santa Marta, en Antioquia, en el Baupés, en el Amazonas. Diga, tumba los altares de falsos dioses que han dado legalidad a la violencia en la nación, que han dado legalidad a la brujería en la nación, que hay lugares donde no se puede ir. Colombia son más de 70 años de violencia. Señor, el diablo usó diferentes personas desde la raíz. Diga, arrancamos la raíz de iniquidad que viene desde la Gran Colombia. Los pactos que se hicieron se arrancan ahora en el nombre de Jesús. Arrancamos la iniquidad, arrancamos la contaminación. Perdona la sangre derramada de nuestra nación. Levanta a los guerreros, despierta a los valientes, despierta a las Déboras, despierta a los Barak, Señor, y levanta a las Jael.
Nazaret. Levanta las manos y dile: Señor, heme aquí como un intercesor. Revélame la raíz del problema. Haz que los ángeles peleen en nuestro favor. Dígale: hablo en la tierra, así como la tierra hizo que el río creciera y se llevara a los malvados. Tierra, vomita todo lo que te contaminó. Vomita, vomita. Vamos, diga: vomita todo lo que te contaminó. Shama mama mama kenderemia soy era maseya y rama mama aquí era vacía. Vomita los hechizos, vomita, arranca toda venda. Padre, que se honre tu nombre, que venga la justicia y la verdad, que se baje la ruina, la escasez, la pobreza, que se legisle correctamente. Señor, que hayan maestros sin ideologías, sino que levanten e instruyan en la verdad y la justicia. Señor, que en los lugares de medicina caiga todo lo que está provocando la muerte a la gente que está enferma. Señor, no más lo que retiene los salarios. Dile: Señor, trae una nueva economía del cielo, y no será para nadie la gloria sino para ti. Diga: hablamos al petróleo del Casanare, hablamos al petróleo del Huila, hablamos al petróleo de Santander. Brota, brota toda hechicería que vino para detenerlo, se rompe. Haz que brote, brote, brote. Hablamos a los yacimientos de gas en la costa atlántica. No compraremos gas de otras naciones, usaremos el que nos dio, usaremos el que nos dio. Señor, ahora levanta cultivos que sigan siendo número uno en la nación, así como el café, así como los bananos, así como la parte agrícola. Venga una tecnología para edificar en el nombre de Jesús. Colombia, abrimos las puertas para que entre el Rey de Gloria. Vamos, dígame: levanto como madre de esta nación. No correrán nuestros jóvenes en Latinoamérica, no huirán. Y al orar por este país, oro por Venezuela. Ora tú que eres venezolano por tu nación. Saque ese régimen y venga un gobierno justo. Levanta las manos. Que venga el Rey de Gloria.